Buenas tardes a todos. Estamos acá nuevamente con el amigo Juan Manuel Garazalde. Este es el programa número 394 de la agencia de noticias Caliyuga. Y hoy es el 29 de junio, ¿no? El día de los ñoquis, como se celebra acá en la Argentina. Y bueno, cargados absolutamente de novedades. Y queríamos nosotros comentar, así desde ya siempre tenemos que empezar por esta tragedia que estamos viviendo acá en la República Argentina, y que es el tema de la pandemia, ¿no? Que no nos deja tranquilos, porque en otras partes del mundo la cosa más o menos pareciera estar encarrilándose un poco más. Y yo siempre observo, algunos países los tomo así como patrón de medida. Por ejemplo, el caso de Italia, que evidentemente ha bajado muchísimo la cantidad de contagios y de muertes. Lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos evidentemente está bajando muchísimo. Pero claro, tengamos en cuenta también que es una cuestión estacional. Y acá en la Argentina, bueno, la cosa yo la veo muy mal, ¿no? Desde todo punto de vista. Porque acá el problema que existe, el tema lo quiero formular de esta manera, ¿no? Que indudablemente las vacunas son el medio esencial para combatirlo, ¿no? Pero el problema es que, claro, primero que no hay suficientes vacunas y tampoco hay suficiente capacidad para inyectarlas, porque en este país se están poniendo muy pocas vacunas por día, a pesar de que llegan vacunas, ¿no? Eso es real. Y entonces estamos viendo actualmente el problema de cepas nuevas que aparecen y que de alguna manera hacen ineficientes a las vacunas, ¿no? Todavía no lo quieren decir exactamente, pero yo lo que percibo es que indudablemente las nuevas cepas infectan aún a las personas vacunadas, quizás en una medida menor que a los no vacunados, pero infectan también. Yo estoy percibiendo eso. Estamos viendo el caso de Israel, que ha vacunado casi a la totalidad de su población y que está teniendo un aumento por la aparición de esta cepa Delta, que aparentemente no produce muertes, pero pienso yo gracias a las vacunas. Esa es la impresión que tengo. El tema es que la gente se está contagiando lo mismo, pero ¿por qué? Porque se están dejando desarrollar el virus. Acá la única solución a todo esto es frenar el desarrollo del virus. Y el desarrollo del virus se frena con dos medidas. O sea, primero la vacuna y segundo el distanciamiento social. Estábamos viendo, por ejemplo, el caso de aquellos países que aparentemente han podido vencer la pandemia o lo han podido detener, como el caso de España, y yo veía que hicieron unas fiestas ahí monumentales en la ciudad de Mallorca, en Palma de Mallorca, ahí en España, y bueno, ha habido cantidades impresionantes de infectados en esa fiesta, se detectó eso. Y estas personas después van a otros lados, se infectan. Y acá tenemos en Argentina un problema ahora con los viajeros, ¿no? Con las personas que vienen del exterior, ¿no? Y que pueden traer las cepas nuevas. A mí me molesta enormemente, yo insisto en este detalle, ¿no? Porque a mí lo que me perturba es lo siguiente, ¿no? Te voy a comentar cómo percibo yo la situación en la Argentina. Indudablemente el problema es gravísimo, ¿no? Desde todo punto de vista. Y yo considero que hay que dejar absolutamente a un lado las diferencias políticas en función de la resolución de este problema. Y acá vemos que se está haciendo política con respecto a estos problemas, ¿no? Eso es lo que me molesta a mí tremendamente. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser que se esté protestando actualmente porque se deja entrar a poca gente del exterior? Cuando es indudable que hay que frenar el ingreso de gente de afuera, aún de argentinos, porque traen la cepa Delta, que todavía no está acá, ¿no? Entonces, la medida esta de haber limitado el ingreso de argentinos hasta 600 por día, cuando antes eran 2000, me parece correcta ante este problema que se está viviendo. Pero no, acá tenemos una oposición que está siempre removiendo la banderita de las libertades en función de éxitos electorales, como hay elecciones en el futuro. Más bien lo que habría que hacer es suspender las elecciones,
por tiempo indeterminado hasta que termine la pandemia. Eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Aunque a mí no me gusta este gobierno, a mí este gobierno no me gusta, el kirchnerismo es algo que me repugna, de la misma manera que el macrismo me repugna a toda la clase política, pero justamente como yo estoy afuera de esta puja, es que considero que hay que olvidarse actualmente de las elecciones. Eso es lo que tendría que suceder. No sé vos qué opinás al respecto, Juan Manuel. Y lo que estoy totalmente de acuerdo, y lo que veo es que precisamente el gobierno está en este momento más preocupado por las próximas elecciones que por vencer este flagelo que, bueno, que está aquí en el país y que ya se está acercando a los 100.000 muertos. La preocupación al gobierno es que de pronto no haya más COVID. O sea, hacernos creer de que ya se acabó la pandemia, de que podemos empezar a abrir los shopping, de que tenemos que empezar a pensar en otras cosas, no ya en la pandemia. Pero lo cierto es que este intento que empezó la semana pasada, de pronto tuvo el primer golpe fuerte, que fueron los más de 700 muertos que hubo, y distintas situaciones, la cual está mostrando que, bueno, que la pandemia no se fue. Sí, efectivamente, hay más vacunados, pero también esto no significa que estén vacunados todos los argentinos, ni que la gente se vuelva a contagiar, como usted bien decía. Si pasa en otros países que tienen un mayor nivel de vacunación, ¿por qué no va a pasar acá en la Argentina? Que acá nunca realmente hubo una verdadera pandemia, una verdadera cuarentena. Pero eso lo estamos hablando de hace más de un año. O sea, yo vivo en el conurbano bonaerense, acá no he visto realmente una cuarentena. Absolutamente nada de cuarentena. Sí. Y ahora están recién saliendo las noticias de que están tratando de obligar a las personas que vienen del exterior a que cumplan su cuarentena. O sea, mandan policía a las casas para ver si están cumpliendo la cuarentena. Bueno, Hoy salió el comentario ese del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que cuando le preguntaron si Macri, que había viajado al exterior, está haciendo ahora la cuarentena después de viajar, y se tentó, como diciendo, no la respeta. O sea, estamos hablando del expresidente. Exacto. Entonces, el tema es ese. O sea, los argentinos durante más de un año y pico han hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo los que eran los dueños de las pymes, los comerciantes, por cumplir con la cuarentena. Sin embargo, los políticos se nos rieron en la cara. Exacto. Eso es lo que ha ocurrido. Y lo siguen haciendo. Sí. Lo que pasa es que yo lo que noto que por parte del gobierno, justamente por eso insisto que acá lo que habría que hacer es suspender las elecciones hasta que se termine este problema, ¿no? Y no postergarlas como han hecho de un mes o 2 meses, sino directamente suspenderlas. Una vez que se terminó la pandemia y pensamos en las elecciones. Justamente, como piensa en función de las elecciones, el gobierno cede a las presiones de la oposición. La oposición trata de hacer política levantando y agitando la bandera de las libertades, ¿no? De que se trata de reprimir, de que los negocios tienen que funcionar. Yo escucho a ciertos políticos que realmente me causan repugnancia, lo tengo que decir, porque están de alguna manera haciendo leña del árbol caído, como se diría, porque están constantemente echando en cara que no se deja funcionar a las empresas, cuando es indispensable cerrar, es indispensable poner límites, porque si no, de lo contrario, la pandemia se expande, es indudable. O sea, tendría que haber un espíritu de colaboración, que es lo que no existe actualmente, ¿no? O sea, la oposición tendría que, si fuera realmente seria, tendría que suspender las críticas, tendrían que marchar juntos para imponer medidas estrictas y no estar buscando dónde pisa el palito para criticarlo. Eso es lo que yo veo mal en todo esto, ¿no? Que están ahí a la pesca esperando que se equivoque el presidente, que el otro cometa un error, cuando en realidad lo que tienen que hacer es trabajar todos juntos. Eso es lo que tienen que hacer. Parece como que no se dieran cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Yo insisto en ese detalle. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que lo más increíble es que donde se están poniendo de acuerdo son en estas últimas leyes que han aprobado, que dan vergüenza ajena y que la festejan, esto lo del cupo trans y otras cosas, de eso que no tienen nada que ver con la tragedia que está viviendo la Argentina y el mundo. Sí. Y acá no sé qué
¿En qué piensan estos políticos? Porque no es un partido político, son todos los que están colaborando en esto. Exactamente, Todos. exactamente. Sí, viene bien esto que dijiste, porque nos demuestra cómo son exactamente lo mismo. El macrismo y el kirchnerismo, o como los querramos llamar, la famosa grieta, son exactamente igual, porque los dos han estado de acuerdo con esta ley de los travestis. Yo la llamo así, la ley de los travestis, porque es una ley vergonzosa de todo punto de vista. Pero yo antes de eso, yo quiero primero ir a algo importante, ¿no? Doy por terminado la cuestión esta de la cuarentena, ¿no? Terminado no se terminó, ojo. Terminado el tema a debatir sobre la cuarentena, para dar, resaltar algo que, bueno, ya lo hemos dicho en su momento, pero lo queremos resaltar nuevamente, que es la circunstancia de que el movimiento talibán en Afganistán ya está organizando el país. Yo doy algunas informaciones muy importantes y que son las siguientes, ¿no? Que, bueno, hay provincias que ya están empezando a ser gobernadas por los talibanes. Ellos han puesto una disposición por la cual todas aquellas personas que entreguen las armas o que hayan colaborado con el enemigo tienen una amplia amnistía si se desprenden de sus armas, son reconocidos nuevamente como ciudadanos normales. Y el mulá Haqqani, que es uno de los jefes máximos de los talibanes, ha reclamado una cierta prudencia con respecto a las nuevas medidas a adoptar, porque indudablemente son 20 años de esclavitud sionista norteamericana. Yo digo sionista norteamericana porque Norteamérica está gobernada por una mafia sionista, eso es claro, ¿no? Por eso digo sionista norteamericana. Que ha directamente pervertido las costumbres de los afganos. Fíjense que el talibán sostenía una postura muy clara con respecto a la cuestión sexual, que es la antítesis de esta famosa ley travestista que nos han puesto a nosotros. Por eso tenemos mucho que aprender de ellos. El burka, que es la vestimenta que la mujer utiliza, si bien nosotros no sostenemos que las mujeres occidentales tengan que usar burka, pero tenemos una actitud de visión simpática hacia esa actitud, porque es una actitud de contraste claro con respecto a lo que sucede en el occidente degenerado. Es el hecho de vestir a la mujer, es el hecho de que la mujer deje de convertirse en un objeto de permanente deseo por parte del hombre. El hecho de que la mujer esté cubierta, el hecho de que la mujer se vista, aunque no llegue a estos extremos del burka, ¿no? Es una medida sana para la sociedad, porque la sociedad tiene que regenerarse. No puede ser lo que sucede en el mundo actual en el cual nosotros vivimos, en donde la gente está pensando exclusivamente en función del sexo, en donde la mujer se ha convertido en un objeto permanente de deseo. Y lo más grave es que la mujer en la sociedad occidental se desviste para que el hombre esté constantemente observándola y pensando en eso, constantemente, ¿no? Entonces, el hecho de que el talibán esté proponiendo retornar a este tipo de moral estricta, en donde la mujer solamente se muestra ante su hombre, no es que sea que está en un convento, sino que de alguna manera el convento es su hogar, o sea, su Dios es su hombre, es el hombre hacia el cual ella entrega la totalidad de su vida. Bueno, a diferencia de lo que sucede actualmente, en donde la mujer en la actualidad es de todos, porque está en exhibición permanente para todo el mundo, aunque en realidad no es de ninguno, porque es simplemente una exhibición. O sea, uno observa por la calle a mujeres a lo mejor sumamente vistosas, pero uno no las tiene consigo, a diferencia de la mujer con el burka, que es poseída totalmente por su hombre. Ahí está la gran diferencia. En cambio, las otras que están medio desnudas por la calle, cada vez se desnuda más a la mujer, porque la sociedad cada vez se corrompe más, la sociedad ingresa cada vez más en un orden totalmente erótico,
y que eso tiene que ver con estas leyes que nos han impuesto actualmente, de las cuales quiero hablar después. Por eso el Mullah Cani promueve la prudencia. Fíjense que entre otros, o sea, no volver rápidamente a estas medidas, sino de a poquito. Y yo quiero también agregar esto: la mujer afgana no ha desdeñado de todo esto, sino todo lo contrario. Porque si ha habido mártires que se han inmolado por la causa talibán, han sido justamente, junto con los talibanes hombres, las talibanes mujeres. Si fuéramos feministas diríamos las talibanas, ¿no? Los talibanes mujer. También ellos se han inmolado, también ellos se han sacrificado. Quiere decir que no se sentían esclavas por el hecho de endosar el burka. No se sentían esclavas por el hecho de estar ofrendadas totalmente al hogar. Eso para ellas no era un signo de esclavitud, sino que era su modo propio de ser y de existir, ¿no? Eso es importante. No fueron las mujeres las que solicitaron a los norteamericanos que las fueran a liberar de esa condición, porque ellas se sentían contentas, ellas se sentían plenamente de agrado con esta situación, porque era, de alguna manera, el modo como se reconocía la propia naturaleza. Los sexos son diferentes. Los sexos son direcciones existenciales. Así como los hombres se dividen entre los que mandan y los que obedecen, entre los que son activos y los que son más pasivos, del mismo modo existe esa diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre es lo activo, la mujer es lo pasivo. El fin esencial de la mujer es llegar a lo sagrado a través de su intermediario, que es el hombre, que es el acto propio. Entonces, esa entrega absoluta por parte de la mujer en el hombre, que se nota, por ejemplo, en la civilización hindú, cuando, e insisto que esto no quiere decir que nosotros digamos que hay que hacer eso, simplemente lo planteamos como un paradigma. En la sociedad hindú, cuando el hombre moría y se quemaba en la pira funeraria, la mujer lo acompañaba en ese viaje hacia los caminos del cielo. Si bien nosotros no decimos que la mujer se tenga que inmolar de esa forma, estamos señalando aquí una orientación existencial, que es la entrega absoluta de la mujer al hombre, y que eso es lo que no existe actualmente en la sociedad moderna. Y agreguemos un detalle más. Los norteamericanos prácticamente están fugándose. Se muestra acá algunas fotos de la huida norteamericana de la base de Bagram, que fue una importante base militar. Dejaron todo, y yo quiero señalar esto: dejaron ositos peluche. Fíjense, ¿cómo puede ser? Uno se preguntará, ¿cómo puede ser que un soldado juegue con los ositos peluche? Porque el osito peluche es un juguete para un niño, ¿no? Yo pienso que es el símbolo propio de la sociedad infantil norteamericana, porque en el fondo el norteamericano es como un niño. El norteamericano es un pueblo infantil. Eso lo decía el maestro Ébola, justamente. O sea, ¿qué es lo que caracteriza propiamente a la sociedad norteamericana? El infantilismo. ¿Y el infantilismo en qué se manifiesta? En ese gusto por lo estrepitoso, en ese gusto por aquello que es tremendamente impactante, el ruido, las músicas ruidosas, incluso hasta la manera de hacer la guerra, que es casi como un videojuego, en donde todo se destruye, de una manera en donde ya no existe más el combate heroico, en donde el guerrero combate en contra de su enemigo en un campo de batalla, no. O sea, se ha suplantado el hombre por la máquina. Es interesante este aspecto, este detalle, ¿no?, de esta fuga norteamericana de Afganistán. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo más con respecto a esto, que para mí es la información del día. 20 años de guerra, sí. Hay un elemento muy interesante que por lo menos en el mundo islámico perdura, y que en el mundo occidental es como que lamentablemente no es así. Es el tema de que cuando existen dos familias que unen a sus hijos, se produce una unión importante entre ellos, o sea, como que crece
la familia, crece, como decirlo antiguamente, como el clan, por así decirlo. En el mundo contemporáneo, o sea, en el mundo moderno, como que cada familia trata de que su hijo se realice e independice. Y en el fenómeno de la globalización, a veces un hijo termina trabajando en otro país y se ven los nietos por videoconferencia. O sea, la familia moderna es totalmente un fenómeno de desarraigo. Es más, no se tiene una sola casa en la cual uno vive. Por lo general está alquilando de departamento en departamento. Ya no hay recuerdos de infancia como teníamos hace 20, 30 años atrás, de nacer y crecer en una misma casa, de tener un trabajo más o menos estable. O sea, la familia moderna no tiene arraigos de ningún tipo. Y con este fenómeno del divorcio que está presente en todos lados, si existe ya un problema, ya las familias se separan. Entonces, tampoco hay como una unidad de familias, ese fenómeno del clan que se ve, aunque obviamente con características que hoy en día no se sostendrían, que es casar a la hija de otra familia sin que se conozcan, etc. Bueno, hoy es impensable eso, pero también es parte de esa mentalidad que habla de que se unen las familias y construyen algo más que es de carácter religioso, social y cultural. Eso Occidente ya no lo tiene. Exacto, sí, se ha perdido totalmente el sentido de la familia porque se ha perdido el sentido de lo sagrado, que eso es lo principal. La familia, como el Estado, como la sociedad civil, son instancias intermedias entre el hombre y la divinidad. Son puntos de apoyo existenciales. Y hoy en día, bueno, la familia no existe. O sea, lo que hay son simples uniones transitorias de parejas que se van intercambiando y van quedando por el camino. Sí, es triste, es lamentable, ¿no? Pero esto que dijimos nosotros de los talibanes nos retrotrae un poco a lo que decíamos al comienzo cuando hablábamos de esta ley que se ha aprobado en la República Argentina. Yo la llamo la ley del cupo travesti, no sé ya cómo llamarla, ¿no? De la identidad de género, porque hemos estado en medio de toda esta desgracia que es la pandemia, tuvimos que padecer también toda una campaña de apologética de todas las perversiones sexuales habidas y por haber, porque ya no es más el hombre y la mujer, sino que ya nos encontramos con una especie de filosofía que dice que no, que ya hay tantos sexos como individuos existen, ¿no? Que ya se habla de 10 géneros, de 100 géneros sexuales o más, ¿no? El otro día estaba mirando por televisión en donde se celebraba, porque ahora ya no es más la fiesta de los homosexuales, el Día del Orgullo Gay, que creo que fue ayer o anteayer, sino el Día de la Identidad de Género. Entonces, de todos los géneros que existen. Y entonces mostraban así por televisión, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Aparecía cada elemento que realmente uno se quedaba ahí boquiabierto. Bueno, indudablemente es un signo claro de descomposición, porque el hombre moderno no reconoce más el significado que tiene el sexo. El sexo es algo que se ha elegido, inclusive antes de la existencia, y es algo que se tiene que desplegar a lo largo de la vida, ¿no? Porque si bien uno nace hombre o nace mujer, la educación, el desarrollo de la existencia implica también el despliegue de esa potencialidad. Uno no nace un 100% hombre y un 100% mujer, no existe ni el hombre ni la mujer absoluta, ni el hombre varón ni la mujer absoluta, sino que en todo ser humano existen siempre elementos que son del sexo que ha elegido al nacer y que trae consigo físicamente y también psíquicamente, junto con otros elementos que no son plenamente de su sexo, sino que se tienen que ir desplegando. O sea, para decirlo de una manera sencilla, nadie es 100% varón, sino que en todo ser humano existe un porcentaje de hombre
y un porcentaje inferior de mujer, el cual tiene que ser, de alguna manera, doblegado a través de la educación, para que el hombre, tanto el hombre como la mujer, despliegue plenamente sus potencialidades. Ese es el sentido de educación. O sea, la educación tiene que tener como sentido y como meta que el hombre sea cada vez más hombre y la mujer sea cada vez más mujer. Esa tiene que ser la meta de la educación. Porque el hecho de ser hombre y ser mujer no son cuestiones circunstanciales. No es una casualidad haber nacido hombre o haber nacido mujer. Esa es la idea principal, que el moderno desconoce. Para el moderno es un hecho casual encontrarse con un sexo determinado. Y es más, el moderno considera que tiene que desplegar la sexualidad de acuerdo a lo que él le parece, no de acuerdo a lo que debe ser, no de acuerdo a lo que es. Y por eso encontramos todas estas modas y todas estas actitudes descabelladas, ¿no? que nos llevan directamente a la disolución, a la disolución social. Porque fíjense ustedes, esta ley de los travestis, que pone un cupo para los travestis, un cupo laboral, ¿no? Ahora, yo me pregunto si los travestis, que son uno de los géneros sexuales, hay 100, tiene que haber un travesti cada 100 empleados públicos, ¿no? Uno. Bueno, cualquier otro grupo, otro grupo sexual puede solicitar ocupar un puesto, un empleo, tener su cupo, porque estaríamos estableciendo una cierta injusticia. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué, por ejemplo, los zoofílicos o los sadomasoquistas, que son también una determinada clasificación sexual según estas nuevas orientaciones, no pueden tener su cupo? Entonces nos vamos a encontrar que va a llegar un momento en el cual el empleo público va a estar repleto de estas minorías que son, yo las califico a todas de enfermas, a todos tipos todas personas que están totalmente afuera del sentido propio de su sexualidad, o sea, seres desordenados. Yo insisto que la homosexualidad, lo mismo que todos estos otros géneros, travesti y todo demás, son deformaciones. La homosexualidad es algo que se puede curar, es algo que se puede combatir, no se nace homosexual. Yo insisto en eso, es la educación principalmente lo que hace a las personas travestis, homosexuales, sadomasoquistas y todas estas degeneraciones que existen, porque son degeneraciones. O sea, el hecho de que existan todas estas minorías sexuales, como todos estos géneros, como los llaman ellos, es un signo claro de la descomposición del orden moderno. El orden moderno se está prostituyendo, se está descomponiendo. Entonces la descomposición da como resultado esto, de que cada vez nos encontremos con que el sexo ha perdido totalmente su sentido principal, que es la reproducción de la especie. A mí me causaba gracia. Mire, el otro día yo iba, me fijaba ahí en la estación del subte. No sé si sabés que hay una estación que se llama Carlos Jáuregui. ¿Sabías eso, no? Bueno, este Carlos Jáuregui fue un homosexual que se hizo famoso por la televisión y que yo recuerdo perfectamente que esta persona dijo que era importante que hubiera homosexuales en la sociedad. Esto lo dijo textual en un programa, porque el hecho de que existan homosexuales es una ventaja para la sociedad, porque evita que haya superpoblación. Se llegó a decir eso. Claro, lógico, los homosexuales no se reproducen. Y citaba el ejemplo, ¿no? Que nosotros hemos pasado, en 100 años nos hemos incrementado de 1.000 millones a 7.500 millones. Entonces dice, si no hay homosexuales, vamos a llegar a un momento que el mundo va a estallar. Bueno, yo pienso que desde ya que eso es un disparate total, ¿no? Absoluto, y que es además el considerar que las personas no pueden ponerse límites en la actividad fornicativa, ¿no? Esa es la idea que subyace en todo esto, porque el modo como se evita el incremento de la población en el planeta es justamente que el hombre de alguna manera controle su sexo, el hombre gobierne su sexo. Esa es la manera como se logra un control de la natalidad, como se evita que
el mundo no se llene de habitantes, como era la preocupación que tenía esta persona. En cambio, una sociedad fornicativa es una sociedad que promueve, entre otras cosas, la homosexualidad. No sé si quieres agregar algo al respecto. No. Y quizás recordar que Carlos Jáuregui, que fue él y su hermano, eran dos. Sí. Fueron un poco los fundadores de lo que era CHA, que era como el grupo más importante que había de la comunidad homosexual, y el hermano es el fundador de la Fundación Huésped, que es la que firmó un convenio con el gobierno nacional, con el actual, para enseñar educación sexual en las escuelas. Sí. Así que... Sí, esta educación sexual es otra cosa directamente, totalmente corruptiva de la juventud, porque se les plantea a los niños que es lo mismo ser heterosexual que homosexual. Heterosexual es una palabra que yo la rechazo totalmente, porque existe la sexualidad normal y existen las patologías, ¿no? Aceptar la palabra heterosexual es aceptar clasificarse dentro de estos grupos en paridad de condiciones con los travestis, con todas estas personas. Hasta los años 70, en los manuales de psicología, la homosexualidad era un trastorno. Un trastorno, exacto. Hasta los años 70. Pero después con este lobby gay empezaron de a poco ir borrando este tipo de cosas. No, es que los gays actualmente son una logia que maneja los medios de difusión. A mí me han suspendido en Facebook, ¿no?, por haber dicho que la homosexualidad es una enfermedad. Por haber dicho eso. O sea, ahora ya no se lo puede decir eso, no se puede afirmar tal cosa. Porque sostener que la homosexualidad es una enfermedad, es una enfermedad relativa a lo sexual, y que tiene connotaciones también psíquicas y físicas, ya se ha convertido en una cosa prohibida que no se puede decir. Es ridículo totalmente. A mí me causa gracia, que los homosexuales, para justificar su existencia y considerar que la homosexualidad es natural, toman como ejemplo, citan constantemente la existencia en el mundo animal de animales que practican la homosexualidad. Bueno, eso es un argumento ridículo totalmente. Primero, que nosotros no tenemos por qué estar imitando a los animales por lo que son. Pero también con ese criterio yo podría decir que hay animales que practican el canibalismo. Entonces, por lo tanto, tendríamos que aceptar el canibalismo. Hay casos concretos de animales que se comen a sus crías. Existen esos casos. Entonces, ese argumento es ridículo totalmente. Salvo casos muy excepcionales de personas que tienen trastornos hormonales, que incluso hasta eso se pueden curar, por lo general la homosexualidad y todas estas otras patologías, travestismo, etc., es algo que se adquiere a través de la educación. Obviamente, si hay una educación en donde no se fortalecen a los sexos como lo que debe corresponder, el varón que sea varón y la mujer que sea mujer, la escuela estaba bien, para mí estaba muy bien las escuelas separadas por sexo. Para mí era fundamental eso, porque en cada escuela, cada escuela asentaba la peculiaridad que tenía el propio sexo. La mujer recibía una educación acorde con su sexo, y el hombre también. La mezcla entre los sexos, entre otras cosas, es propensa a la homosexualidad. O sea, no digo que todos los que van a escuelas mixtas se conviertan en homosexuales, pero indudablemente la presencia en la escuela de la mezcla entre sexos diferentes, de algún modo, incentiva a la existencia de la homosexualidad, ¿no? En algunas personas, por supuesto. Lo mismo que una educación. Si a un niño se lo hace jugar de chico con muñecas, es posible que se convierta en homosexual. Es muy probable eso, ¿no? En fin, es un tema muy vasto, pero yo creo que tiene que ver con esta degeneración que tenemos actualmente, con la crisis del mundo moderno, y creo que tiene que ver también con lo que decíamos al comienzo. Indudablemente, estos dos partidos políticos piensan lo mismo, porque los dos han votado
la ley de los travestis. El partido de Macri votó en la ciudad de Buenos Aires por primera vez en toda América el matrimonio homosexual, que es otra aberración total, porque el matrimonio es una institución de dos sexos diferentes. Si quieren le hubieran dado otro nombre. Nosotros no decimos nunca que haya que poner presos a los homosexuales, pero lo que decimos es que no hay que estar promoviendo la homosexualidad. Es muy simple eso. O sea, tenemos que tener una actitud de tolerancia en todo caso, tolerarlo como un defecto en la naturaleza, pero no estar promoviéndolo como existe actualmente, en donde tenemos medios televisivos, donde hay una promoción sistemática de la homosexualidad. Es una cosa vergonzante todo eso. Sí, vos querías decir algo. Chao. Ya está. Bueno, ¿sabes qué? Se nos ha volado el programa y yo quería hablar un poco del tema de esta obsesión que existe por Rusia, en especial en los medios intelectuales, porque yo he tenido en mis manos hace poco un texto de este autor francés, Alain de Benoist, ¿no? Al cual yo he criticado, ¿no? Casualmente acá tengo un libro en donde efectué una crítica a Alain de Benoist. Alain de Benoist, aclaro para que los que no lo conocen, es uno de los exponentes de la nueva derecha, junto con este otro ideólogo ruso, Dugin, ¿no? Y resulta que ahora se ha convertido en un promotor de Rusia, me ha llamado la atención. Hace dupla con Dugin, impulsando el imperialismo ruso por el mundo y sosteniendo que Rusia en estos momentos es el paladín del multipolarismo en contraposición a la globalización. Y hace unas ensaladas. Yo creo que si hay algo que lo acerca a lo ruso es la ensalada rusa que este sujeto hace con respecto a la sociedad actual, a la cual vincula con el cristianismo. Eso es lo más grave del caso. Es un poco extraña este connubio entre Dugin y Alain de Benoist, lo mismo que también era muy extraño verlo, que lo tenía con ciertos pensadores güelfos que hay acá en la Argentina, católicos, ¿no? Una persona como él, que considera que el cristianismo es el bolchevismo de la antigüedad, resulta incomprensible que pueda hacer migas con personas que se dicen cristianas, ¿no? Como el caso de Dugin o como el caso de estos güelfos. Pero hay unas confusiones muy grandes desde el punto de vista filosófico, que yo quisiera desarrollarlas, pero me parece que no tenemos tiempo para el programa, así que lo podemos dejar para el programa siguiente, ¿no? Concretamente, yo lo anticipo, ¿no? El señor Benoist confunde ciertos conceptos fundamentales, como son el del tiempo y la eternidad, que son dos conceptos distintos, antagónicos. Él los confunde. Él dice que el cristianismo significa la divinización del tiempo y que en cambio el paganismo, al cual él reivindica, sería por el contrario la exaltación de la eternidad. Bueno, un disparate total, porque para él la eternidad sería la reiteración de los ciclos, ¿no? Él lo llama el eterno retorno. Yo creo que se utiliza la palabra eternidad en un sentido figurado. Propiamente no hay eternidad en los ciclos que se repiten, sino en todo caso lo que hay es un tiempo infinito, porque los ciclos son temporales, no son de otra dimensión que no sea la eternidad. La eternidad quiere decir un presente sin pasado ni futuro. Eso es eternidad. El tiempo, en cambio, es un presente en donde existe el pasado y el futuro. Como decía San Agustín, el presente es una línea ideal entre dos instancias que son el pasado y el futuro. Y la eternidad es presente, en cambio, no es línea ideal. La eternidad es el ser y el tiempo es el devenir. Entonces él confunde esas dos cosas, las confunde de una manera pero dramática, ¿no? A mí me llama la atención que alguien que tiene una formación filosófica y que tiene tanto prestigio intelectual efectúe esta confusión. Yo tengo acá el texto, pero claro, no tenemos tiempo, así que lo vamos a dejar para el programa posterior. Yo no sé si querés agregar algo con respecto al tema de esta... lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima, pero llama poderosamente la atención
el hecho de que se le dé tanta importancia a Rusia, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Y que se diga que es en estos momentos el país que puede llevar adelante la lucha en contra de la globalización. Yo pienso, yo tengo mi teoría, para mí el muro de Berlín no significó de ninguna manera la caída de nada, significó simplemente el hecho de que el comunismo demostró que no existía propiamente, sino que era un capitalismo de Estado y que después se expandió por el mundo porque todos estos multimillonarios rusos que estaban adentro empezaron a comprar propiedades afuera. Compraron pero sí. además creo que hay una gigantesca diferencia entre la Unión Soviética, que era una real amenaza al sistema que representaba a los Estados Unidos y sus aliados, y esta payasada que ahora es la Rusia de Putin, que ya ni siquiera tiene Ucrania, ni tiene los países bálticos, y que amenaza y que vocifera, pero realmente está a años luz de lo que era el poder disuasorio de la Unión Soviética, donde uno realmente no podía traspasar ciertos límites o fronteras. A Putin se la pasa todo el tiempo a los límites de la frontera. O sea, es una payasada de la era del quinto estado. Y la gente no se da cuenta. O sea, lamentablemente eso. Sí, de todos modos sigue siendo un peligro para la sociedad occidental la presencia de Rusia, puesto que si bien la guerra que ellos hacen no es una guerra tanto militar, pero sí es una guerra cibernética que están efectuando. Es impresionante la cantidad de ataques que han efectuado al mundo occidental. Todos estos hackeos, todas estas... la guerra ha cambiado un poquito de sentido. Pero yo lo que quería decir, y ya con esto cortamos, es que la caída del muro lo que ha significado es una concientización por parte de todos nosotros, una toma de conocimiento de que propiamente el comunismo era un capitalismo más de privilegiados, de multimillonarios que componían esta famosa nomenclatura y que nunca fue la dictadura del proletariado, como se decía, nunca fue el gobierno de los pobres, el gobierno de los proletarios, sino fue el gobierno de los burócratas, de los multimillonarios. Y esto lo supimos cuando se cayó el muro. O sea, no es que se derrumbó el comunismo. Lo que sucedió es que se permitió ver que el comunismo nunca existió propiamente, que era una utopía irrealizable. Comunismo quiere decir sociedad sin Estado. Comunismo quiere decir desaparición de propiedad privada. Y ahí el Estado era propietario. Y los propietarios eran todos estos miembros de la nomenclatura, porque el Estado no es una entidad abstracta. Y todos estos miembros de la nomenclatura, una vez que cayó el muro, arrasaron con las propiedades de toda Europa, compraron propiedades en todos lados, en Inglaterra, en España, en todas partes. O sea, eso fue propiamente la caída del muro. O sea, la caída del muro fue la caída del mito comunista. Yo creo que es esa la realidad. Bueno, lo dejamos para el programa siguiente. El próximo va a ser radial, recordamos esto, y nos veremos entonces el martes que viene, si Dios quiere.